Bienvenidos al lanzamiento del libro Ejército Nacional, 200 años de transformaciones y retos, realizado desde el Departamento Ejército de la Escuela de Guerra, con el fin de aportar a los estudios sobre la evolución del Ejército Nacional, y cuyo lanzamiento nos congrega justamente hoy, Día de la Infantería. Vamos pues a dar inicio a la actividad, dando paso a los saludos protocolarios. Muchas gracias. El Ejército Nacional de Colombia atraviesa por una etapa trascendental al conmemorar más de 200 años de historia gloriosa. La gesta libertadora no solo marcó el inicio de un continente libre e independiente, sino que sirvió de norte para los anhelos de independencia del resto de la región. No hubiera habido un San Martín en el sur sin un Bolívar en el norte. No hubiera habido un Perú libre sin una Nueva Granada libre. Así las cosas, la epopeya libertadora y su cima guerrera en la batalla del Puente de Boyacá es motivo de homenaje para el pueblo de Colombia y en extensión de toda Latinoamérica. Soldados sin coraza atravesaron la cordillera soportando la dureza de una campaña militar y el clima extremo, con el único aliciente de la libertad de su nación. Hoy, 200 años después, los mismos soldados continúan el legado con temple heroico, siendo ellos mismos héroes de la libertad. La gloria de Colombia permanece en sus manos y mediante su sacrificio, su ejemplo y sus triunfos en el campo de combate continúa en juego por la democracia del continente. El evento que nos convoca en la mañana de hoy, en el Día de la Infantería, arma insignia del Ejército, es parte de los actos conmemorativos de los más de 200 años de historia del Ejército Nacional de Colombia. La Escuela Superior de Guerra, con el Departamento Ejército, se han querido unir a estos homenajes con el libro titulado El Ejército Nacional, 200 años de transformaciones y retos. No puede ser este trabajo más oportuno, con la coyuntura contemporánea global y doméstica caracterizada por los vertiginosos cambios cada vez más complejos y ambiguos. Así, se trata de un aporte novedoso que orienta al lector al detalle y hacia la interpretación de los cambios más importantes que ha tenido en 2 siglos de historia la institución más querida por parte del pueblo colombiano. Por tanto, quiero extender una felicitación al personal de investigadores integrantes del Departamento de Ejército, quienes con trabajo y dedicación presentan este importante texto académico con el propósito de hacer un aporte a la historiografía militar en aras de caracterizar las transformaciones y retos institucionales. División, armas a discreción, de frente, paso de vencedores, fue el grito de batalla que pronunció el señor general José María Córdoba en los campos de Ayacucho, escribiendo así, con letras de oro, el lema de la infantería, de la misma manera que hoy recordamos y homenajeamos las gestas heroicas de los soldados que han entregado su vida de manera desinteresada por la defensa de la patria. El libro El Ejército Nacional, 200 años de transformaciones y retos, se convierte en un homenaje a más de cientos de héroes y heroínas anónimos que dieron su vida por la patria. Reitero mis felicitaciones a todos los autores. Muchas gracias. Dios los bendiga. Buenos días. Les habla el coronel Omar Leal, jefe del Departamento de Ejército de la Escuela Superior de Guerra. El día de hoy, el Departamento de Ejército de la Escuela Superior de Guerra se complace en presentar el libro El Ejército Nacional, 200 años de transformaciones y retos, producto del trabajo de investigación de los docentes y alumnos de la Escuela Superior de Guerra. Es un libro que aborda los inicios del Ejército Libertador, continúa con el ejército republicano y partidista del siglo XIX, entra al siglo XX con la reorganización de Rafael Reyes, así como la guerra con Perú, y en sus etapas finales estudia los retos contrainsurgentes y las problemáticas de fin del siglo XX, para llegar al siglo XXI con el estudio de la doctrina de Damasco y los retos transnacionales. El libro concluye afirmando que contamos con un ejército profesional construido luego de enfrentar y evolucionar sobre múltiples amenazas. No es un resumen de 200 años de historia del Ejército Nacional, es un análisis de transformaciones y retos que han hecho evolucionar
el Ejército de Colombia. Así pues, los dejo con el doctor Alexander Montero, editor del libro, quien nos ilustrará acerca de su contenido. El libro es el aporte de la Escuela Superior de Guerra al Bicentenario del Ejército. En lugar de ser un libro de historia más, el libro Ejército Nacional 200 años de transformaciones y retos buscaba analizar las diferentes transformaciones organizacionales y doctrinarias, así como los retos que el ejército ha enfrentado en estos 2 siglos. Para ello, el libro está dividido en periodos temporales que inician con la independencia y el periodo republicano, donde se hace un estudio a fondo de las influencias que el Ejército Nacional tuvo para enfrentar al ejército español y lograr nuestra independencia. Posteriormente, nos adentramos en el periodo de guerras partidistas del siglo XIX, donde estudiamos las diferentes influencias y la caracterización de esos ejércitos liberales y conservadores que fueron protagonistas de las guerras civiles del siglo XIX. Ya en el siglo XX nos adentramos entonces en el periodo Reyes, donde se analiza la profesionalización del Ejército Nacional, especialmente con la creación de la Escuela Superior de Guerra y toda la doctrina que se empieza a construir a partir de entonces. Doctrina que va a tener una repercusión inmediata en el capítulo siguiente, donde se analiza la guerra con el Perú y la participación del Ejército Nacional en esta confrontación. Nuestra primera experiencia en una guerra externa y en una guerra convencional. Posteriormente, el libro entra en el análisis del periodo de la guerra antisubversiva, estudiando las doctrinas que influyeron en este periodo, haciendo un análisis muy importante de la organización del Ejército Nacional en estas décadas de guerra antisubversiva, pero sobre todo concentrándose en esos aportes que el Ejército Nacional empieza a construir para la sociedad y para el Estado colombiano en cuanto a legitimidad y en cuanto fortaleza a las instituciones. El libro finaliza con un análisis de las evoluciones, las transformaciones y las actualizaciones doctrinarias contemporáneas, donde no solamente el Ejército Nacional tiene que hacer frente a amenazas como los grupos armados organizados, también a los GAOs residuales, pero también a las amenazas transnacionales que hacen que nuestro Ejército Nacional tenga que ser un ejército absolutamente profesional, conocedor de los retos y las amenazas de un mundo globalizado, pero sobre todo aportante al Estado colombiano, facilitando el control territorial, pero también haciendo parte del control institucional. Sin duda alguna, el libro es un insumo no solamente de historia militar, sino también de análisis doctrinal y operacional de nuestro ejército. Este libro se va a convertir en una guía de estudio para todos los oficiales que hagan parte de la Escuela Superior de Guerra en sus diferentes cursos y maestrías, pero también es un aporte fundamental para la Academia Nacional e Internacional, dedicado a los estudios sobre los ejércitos, sobre las doctrinas y sobre la evolución de la guerra en Colombia y en América Latina. Espero que les guste, espero que sea de su agrado. Está disponible a partir de este momento en la plataforma web de la Escuela Superior de Guerra para consulta de todos ustedes. A continuación los dejo con los autores para que hagan un análisis desde cada uno de sus capítulos de estas transformaciones y estos retos. A continuación, el doctor Miguel González. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Montero. Buenos días para todos los asistentes. El segundo capítulo del texto es Caracterización doctrinaria e impacto en la legitimidad nacional de los ejércitos partidistas del siglo XIX. Este trabajo estuvo bajo mi cargo y contó con la participación de los señores mayores Estic Reyes, César Mejía, César Ojeda y Carlos Martín. El propósito de nuestro grupo de investigación se concentró en determinar los cambios del ejército patriota, configurado y armado para la gesta de la independencia, a los ejércitos partidistas y federales establecidos con ocasión de los primeros años de la República propios del siglo XIX. Metodológicamente, el capítulo se constituyó a partir de las fuentes documentales disponibles y cabe añadir que la historiografía militar que estudia al Ejército Nacional de Colombia da cuenta de su importancia estratégica en el proceso de construcción del proyecto Estado-Nación.
Esto se ve en documentos académicos como el texto Historia Militar del Ejército de Colombia, escrito por Manuel José Santos Pico, Historia de las Guerras, escrito por Rafael Pardo Rueda, el artículo titulado Ejércitos en la Confederación Granadina, de 1858 a 1863, del mayor Adolfo Espitia Orozco, y el Ejército de los Estados Unidos de Colombia, 1863-1886, del capitán Jorge Mauricio Cardona. Así nos situamos en un periodo convulsionado, impactado por las guerras civiles propias de la configuración del proyecto nacional. Este lapso está concretamente enmarcado entre el ejército patriota y la posterior necesidad de profesionalizar la fuerza, evento que se vuelve una realidad en los inicios del siglo XX con el proyecto del general Rafael Reyes Prieto. El siglo XIX se caracterizó principalmente por la inestabilidad política y jurídica, introducida por el proceso federalista, seguida por la centralización que impactó la regeneración, materializada en la Constitución de 1886. En el plano económico tampoco se logró consolidar un mercado fuerte, pensando en el entorno regional e internacional, sumado con la poca estabilidad de la economía doméstica. De igual forma, en el ámbito político, las tensiones constantes entre liberales y conservadores estuvieron sujetas a la participación de élites regionales y con una fuerte participación de la Iglesia Católica. Desde el tema militar, propiamente dicho, después de la Gran Colombia se instituyó la República Centralista de la Nueva Granada, por cuenta de liderazgos políticos militares de generales que habían hecho carrera en el ejército patriota, como el general Francisco de Paula Santander, el general Pedro Alcántara Herrán, y posteriormente la etapa federal con nombres como Tomás Cipriano de Mosquera, José Hilario López, José María Obando y el general José María Melo, entre muchos otros. Justamente con la descentralización del Estado surgen nuevas particularidades evidenciadas en la legislación. A los mismos estados soberanos se les permitió la creación de fuerzas territoriales con capacidad de declarar la guerra a otros estados. El desarrollo de la investigación también revela el ascendente doctrinario que tuvo Francia en la configuración de los ejércitos partidarios y descentralizados. Es decir, se abandona la influencia doctrinaria española de los tercios y la coronelía y se adoptan tácticas y técnicas empleadas en las guerras napoleónicas. Prácticamente esta doctrina fue predominante durante todo el siglo XIX. La principal característica de esta doctrina francesa estuvo enfocada en la división de fuerzas y la dispersión, y contó con líderes notables como José Ramón Leiva y Manuel Roldás de Serviez. Su objetivo era lograr que el enemigo fuera vencido a partir de la división de su grupo, dejando al descubierto sus puntos débiles para avanzar en el ataque efectivo desde diferentes puntos. Es importante mencionar que durante la segunda mitad del siglo XIX, el territorio nacional y la doctrina militar estuvo presente en las escuelas y colegios militares, respetando los lineamientos franceses. Muestra de ello es el Colegio Militar y la Escuela Politécnica de 1861. Por otra parte, la legitimidad del Ejército Nacional durante la segunda mitad del siglo XIX estuvo enmarcada en la aplicación de las normas establecidas y expresadas en las constituciones promulgadas. Este es un punto importante. Si bien tradicionalmente se entiende como principio fundamental la defensa de la soberanía nacional a ataques externos, la falta de laudos arbitrales para demarcar los límites frente a sus vecinos impidió el establecimiento de una fuerza de la naturaleza europea, de características westfalianas, para resguardar fronteras. Así, esta es una breve síntesis del capítulo. Les invito a descargar el libro de la página de la Escuela Superior de Guerra. Ahora les cedo la palabra al señor coronel Jorge Luis Mejía con su capítulo. Muchas gracias. Continuando con la exposición de los capítulos de nuestro libro 200 años de transformaciones y retos,
me ha correspondido el capítulo número 5, caracterización doctrinaria e impacto de la legitimidad del Ejército Nacional en la guerra de guerrillas en Colombia. Para esto nos hemos propuesto 3 objetivos en este capítulo. Primero, describir las características de la guerra de guerrillas. Segundo, examinar la evolución doctrinaria del Ejército Nacional frente a la guerra de guerrillas. Determinar la aplicación y la efectividad de la doctrina del Ejército Nacional en la guerra de contraguerrillas de acuerdo al marco jurídico nacional e internacional. El Estado colombiano, como garante de los derechos fundamentales, ha velado por preservar la seguridad y la soberanía en el territorio nacional. La guerra de contraguerrillas se ha regido bajo varias normas legales, como son los 4 convenios de Ginebra, el fallo C-781 del 2012 de la Corte Constitucional y nuestra Constitución Nacional. El Ejército Nacional ha enfrentado las fuerzas irregulares como las guerrillas, empleando su doctrina institucional con acciones armadas y no armadas. La historia de la doctrina del Ejército tiene 4 etapas relevantes o hechos importantes. La transformación del ejército realista en un ejército nacionalista en la era de la independencia en 1819. La guerra de los 1000 días en 1889. La guerra colombo-peruana en 1933 y la participación del Batallón Colombia en la guerra de Corea en 1951. A partir de estas experiencias mencionadas, se creó la primera doctrina de operaciones regulares. Entre los años 50 y 60 aparecen los grupos irregulares que dan origen al conflicto interno colombiano. La doctrina del Ejército Nacional ha venido evolucionando en pro de neutralizar las capacidades delictivas de estos grupos irregulares, combatiéndolas en todos sus campos y neutralizando las guerrillas. La institución militar experimentó cambios radicales con el fin de ajustarse a los nuevos retos, como por ejemplo el narcotráfico, la minería ilegal y las minas antipersonales. Por lo tanto, el presente capítulo analizó la evolución doctrinaria y el impacto de la legitimidad del ejército en la guerra de contraguerrillas. Para esto, se revisaron documentos, doctrinas y fuentes especializadas que permitieron describir la guerra de guerrillas en Colombia y en el mundo y su respectiva incidencia frente al ejército colombiano y el marco jurídico que respalda la intervención militar. Revisada nuestra historia, las transformaciones adoptadas por el ejército y su doctrina están influidas por otras doctrinas foráneas, como es la española, francesa, la inglesa, la chilena, la prusiana, la americana, culminando con un ajuste a las directrices de la OTAN que están vigentes hoy en día. Adicionalmente, la doctrina de organización del ejército se vio afectada por la guerra irregular y la guerra de guerrillas, que había afectado países como Cuba, Nicaragua, Perú y El Salvador. Esto generó que el ejército redactara su manual de contraguerrillas EJC 3-10, que fue la base para combatir la guerra de guerrillas. La doctrina actual ha sufrido unas transformaciones muy fuertes a las directrices con el fin de enfrentarse a las diferentes amenazas internas y externas, aplicando unos conceptos básicos como son las operaciones terrestres unificadas, la acción unificada y la acción integral. De esta forma, podemos concluir que los diferentes hechos históricos han permitido que la transformación y modernización de la doctrina y las operaciones del ejército hayan enfrentado todos los retos que se le permitieron su evolución hasta nuestros días,
dentro de un marco jurídico nacional e internacional. Muchas gracias. De esta forma culmino mi explicación del capítulo número 5 y le doy paso al señor coronel Jesús María Díaz Jaimes. Buenos días. El capítulo 6 del presente libro, titulado Caracterización doctrinaria e impacto en la legitimidad del ejército contemporáneo, abarca la investigación sobre los cambios trascendentales del Ejército Nacional de Colombia en lo relacionado con la doctrina militar, el espectro temporal de su identidad, la implementación de la doctrina de Damasco y la incorporación del nuevo concepto operacional OTU, Operaciones Terrestres Unificadas, que la institución adoptó como único principio operacional mediante el cual guía el desempeño de esta fuerza terrestre de la nación y refleja su constante transformación en respuesta a los cambios del ambiente operacional y la aparición de amenazas y los retos que plantea el Estado en materia de seguridad y defensa nacional. Este ejercicio académico narra la evolución de la doctrina militar a lo largo de la historia y de cómo el ejército colombiano se ha transformado y su doctrina ha sido renovada conforme a las amenazas y a su entorno, donde se describen una serie de cambios estructurales y se plantean unos retos en materia institucional, identificando momentos históricos en 5 periodos importantes que marcan la influencia de la doctrina, como son las guerras de independencia, las guerras civiles internas del siglo XIX, la reforma militar del general Rafael Reyes, la misión militar cuando se consolida la primera doctrina militar bajo la tutela del ejército chileno y el ejército alemán, las disputas territoriales con el Perú y la participación de Colombia en la Guerra de Corea entre 1950 y 1953 y finalmente los 50 años de lucha con la guerrilla hasta llegar a la actualidad cuando se establece la segunda doctrina militar denominada Damasco bajo la tutela de la doctrina militar del ejército americano enfocada en la seguridad nacional y la neutralización de nuevas amenazas híbridas superiores a la tradicional guerra de guerrillas. El concepto doctrinal ha evolucionado y conseguido alinear la misión de los ejércitos del mundo en referencia con la doctrina de la Organización del Tratado Atlántico del Norte OTAN, y en la actualidad el Ejército Nacional ha superado la anterior necesidad y la ha traducido en la generación, revisión y actualización de los manuales y reglamentos que rigen la doctrina militar vigente. En adición, la actual doctrina jerarquiza e impone una organización por competencias militares para el desarrollo de las operaciones. Consecuente con lo anterior, como retos a enfrentar, el Ejército Nacional deberá primero, a través de la doctrina de Damasco, plantear una transformación del ejército en los próximos 4 años sobre la base de las operaciones terrestres unificadas, integradas a la acción unificada del Estado para consolidar el control institucional del territorio. Segundo, optimizar la organización del ejército de forma tal que le permita conducir operaciones militares amparadas en una organización doctrinal en cumplimiento de la misión institucional y constitucional, ubicando el presente modelo doctrinal dentro de uno de referencia mundial. Y finalmente, lograr que los miembros del Ejército Nacional identifiquen y apliquen un enfoque doctrinal permanente para el cumplimiento de la misión establecida para cada unidad militar. A continuación, con ustedes, el doctor Alexander Montero. Muchísimas gracias, apreciado coronel Díaz. Como ustedes acaban de escuchar, el libro Ejército Nacional, 200 años de transformaciones y retos, es una herramienta estupenda de investigación que recoge un trabajo juicioso, académico y estructurado, apuntando a la comprensión de los fenómenos que han incidido en la evolución de nuestro ejército y que no solamente permiten conocerlo, sino también permiten diferenciarlo de cualquier otro ejército de la región o del mundo. Los invitamos, pues, a disfrutarlo, confiados que en sus páginas ustedes encontrarán un valiosísimo aporte, no solo de historia militar, sino también de pensamiento militar. Nuestros profundos agradecimientos son, evidentemente, para la Escuela Superior de Guerra, para sus directivos, para la Vicedirección de Investigaciones, para el equipo de trabajo del Departamento Ejército y obviamente a todos ustedes por acompañarnos en este lanzamiento. Un gran saludo, feliz Día de la Infantería y que disfruten este libro. Muchísimas gracias y muy buen día.